Hubo varias consultas en relación a la bibliografía. La bibliografía estaba solamente cargada y citada en forma escrita, y ahora, debido a las consultas, agregamos los archivos para que los descarguen. Hoy vamos a tener la clase en dos partes, y después, que también la bibliografía está cargada por cada una de las disertantes, y la clase que viene tiene también una bibliografía particular que está para descargar, disponible para descargar. Lo mismo del cuestionario, ya está habilitado para que lo puedan completar y puedan participar. Dicho esto, quiero presentar a quienes van a dar la clase hoy, nos van a acompañar. Es Marta Méndez, ella es médica, pediatra, toxicóloga, y nos va a estar hablando de agrotóxicos y salud socioambiental. Y también luego nos va a acompañar Adela Spalter, que es médica pediatra especialista en nutrición y es compañera de Caliza. Y ella nos va a estar hablando de los disruptores endocrinos. Así que, bueno, adelante y empezamos con la clase de hoy. Bienvenidas. ¿Me pones la presentación? Sí. ¿Pones la presentación, Clara? Uh-huh. Bien, ya estaríamos. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Como dijo Clara, vamos a hablar hoy de los agrotóxicos y su efecto en la salud socioambiental. La polución ambiental en general es la causa más importante de enfermedades y de muerte prematura en todo el mundo. Por supuesto, existe población más vulnerable, por ejemplo, los niños, las mujeres embarazadas, personas con enfermedades preexistentes, pero en realidad todos somos vulnerables al efecto de la polución ambiental. La siguiente, Clara, por favor. Los pesticidas, plaguicidas, agrotóxicos, agroquímicos, son aquellas sustancias que contribuyen a la contaminación ambiental. La Organización Mundial de la Salud define a estas como sustancias o mezcla de sustancias que están destinadas a prevenir, evitar, atraer, repeler, combatir o destruir cualquier plaga o enfermedad. De acuerdo a el efecto que tienen estas sustancias, se las clasifica si son los insectos a los cuales tienen que atacar, se llaman insecticidas, acaricidas si son ácaros, molusquicidas si son babosas, caracoles, rodenticidas para todo tipo de roedores, fungicidas cuando el efecto buscado es eliminar hongos, y los herbicidas, que son los que se utilizan mucho en la agricultura para matar las malezas y cualquier otra vegetación que pueda afectar el cultivo. Bueno, la siguiente. El término plaguicidas, agrotóxicos, siempre hay controversia, porque algunos las llaman plaguicidas, por ejemplo, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, los define como un grupo de productos agroquímicos destinados a destruir plagas de todo tipo o a luchar contra ellas. La industria que produce estas sustancias, que las importa, que las fracciona, las distribuye, las
las envasa, la define de una manera más suave, digamos, fitosanitarios o agroquímicos, o sea, aquellas sustancias que se utilizan en el tratamiento de las plantas, de los cultivos, en la agricultura. Los ambientalistas y los ecologistas en general los llaman plaguicidas o agrotóxicos. Y los trabajadores rurales lo conocen como remedio o veneno. Ellos son los que muchas veces aplican las sustancias, las ponen en las plantas, fumigan, y para ellos es un remedio o un veneno. La siguiente. ¿Qué provocan los agrotóxicos? Como les decía, son una de las sustancias que contribuyen a la polución ambiental, a la contaminación del medio ambiente. Y a través de los años se ha comprobado que esta tendencia que comenzó en la década del 50 del siglo XX, en que se trató de que los cultivos sean lo más rendidores posibles, que se produzca más cantidad en menos tiempo. Todo eso empezó en la década del 50 y ahí empezaron a crearse, fabricarse los agrotóxicos. ¿Qué ha provocado? La desaparición de especies animales y vegetales, o sea, la biovariedad se vio alterada ya. La acumulación de los plaguicidas en la cadena trófica. Porque, ¿qué sucede? Los plaguicidas que se utilizan para fumigar a las plantas quedan en las plantas, quedan en el fruto. O sea, que esas plantas, vegetales, frutos, hortalizas que se comen, contienen restos de plaguicidas, porque se bioacumulan y se permanecen en la tierra y en la planta y en los frutos. Por eso se han hecho estudios para determinar los restos de plaguicidas en alimentos y se ha encontrado que prácticamente todos los alimentos tienen restos de plaguicidas. Por ejemplo, acá hay un esquemita que no se ve muy bien, pero bueno, por ejemplo, el pimiento llega a tener casi un 91,8% de restos de plaguicidas. La frutilla, la piña, o sea, acá vemos el tomate, todo puede llegar a tener restos de plaguicidas en distintas concentraciones. Porque, como dije, se bioacumula y se bioconcentra. Ese es un aspecto. El otro aspecto es la persistencia en el ambiente. O sea, no se degrada el plaguicida queda en la tierra, en el pasto. Se han hecho estudios, por ejemplo, con los órganos clorados, y se ha observado que muchos años después de la prohibición del uso de órganos clorados, se encontraban en productos lácteos, como el yogur, y se encontraban en leche materna, o sea, que había mamás que tenían en su leche restos de órganos clorados. Fíjense lo que es la persistencia en el ambiente. Por eso se prohibieron los órganos clorados en los años 60, porque se comprobó que la acumulación y la persistencia en el ambiente era muy importante. El otro aspecto muy importante a considerar es el aumento de desechos, porque todos los envases, todo lo que queda del uso del agrotóxico aumenta los desechos, aumenta la basura que si permanece en el ambiente, permanece en contacto con la tierra, con el aire y lo contamina. Seguimos. Se utilizaron y en los últimos 20 a 30 años ha aumentado un montón la cantidad de productos para utilizar en la agricultura. Aumentó un montón. Pero claro, que la finalidad es aumentar el rendimiento productivo, por eso se crearon.
aumenta incluso la calidad externa del producto. El producto tiene colores más lindos, atrae más para el consumo, pero a su vez, como negativo, hay una disminución del valor nutritivo, o sea, faltan los nutrientes en los alimentos. Hay déficit de hierro, de vitamina A, por ejemplo. Y lo que les contaba antes, el aumento de la cantidad de residuos agrotóxicos. La siguiente. Esto ocurrió, como les decía, sobre todo en la década del 50, con la Revolución Verde, que lo que quería era la práctica de cultivos que rindieran más, pero estos cultivos son poco sustentables y además las condiciones laborales son desfavorables. Los que tienen que aplicar sobre los cultivos los agrotóxicos muchas veces no están con la vestimenta adecuada, muchas veces no tienen en cuenta la temperatura del ambiente, no tienen en cuenta la dirección de los vientos, muchas veces tienen que alquilar las máquinas fumigadoras y no les interesa si el día que la tienen que usar el viento va en contra de la persona, o sea, sobre la persona que fumiga, por ejemplo, o si la temperatura es muy elevada y esto favorece la evaporación, la dispersión de los agrotóxicos. O sea que eso trae aparejada también condiciones laborales desfavorables. Muchas veces se fumiga con mochila, el trabajador lleva la mochila y no se saca la ropa antes de llegar a su casa, ni se baña antes de llegar a su casa, lo que establece un contacto con su cuerpo durante mucho tiempo con el producto químico. De todas maneras, como les dije, en los últimos 20 a 30 años el persistente accionar de las empresas, de las universidades, de los centros de investigación, están permanentemente buscando nuevos plaguicidas, nuevos agroquímicos, nuevas sustancias que permitan un mayor rendimiento de los cultivos. Recién en los últimos años, en los países más desarrollados, se empezó, dado a los efectos negativos que producían estos cultivos poco sustentables, se empezó a tener más control y mayor legislación para que no suceda un uso indiscriminado en la agricultura de estas sustancias y se controle más. Y mucho, en los últimos años, algunos productos han dejado de circular. Por ejemplo, como el glifosato, en algunos países del mundo está prohibido ya. En general, son los países más desarrollados los que empezaron con estas políticas. La siguiente. El uso indiscriminado de los agrotóxicos o plaguicidas trajo problemas agromédicos, o sea, intoxicación en los seres humanos, contaminación del suelo, del aire y del agua, como consecuencia de la fumigación, los desechos de envases y líquidos remanentes. ¿Qué pasa? Estos envases que por ahí pueden quedar un poco de residuo del líquido, por ahí a veces son usados para hacer macetas o se los llevan a la casa y a veces hasta los llenan con agua o con jugo que después se lo toman. Entonces, si no hay un control estricto del residuo y de los desechos, esto también es otro factor que va en contra de la salud. El otro gran tema es la dificultad para el registro de las enfermedades provocadas por el contacto con los agrotóxicos, porque no hay un buen registro
de estas enfermedades. Muchas veces no se relaciona el cuadro clínico, el cuadro tóxico, con el contacto previo con el plaguicida. Entonces, como no se lo relaciona, no se llega a un diagnóstico de intoxicación por un agroquímico. Sigamos. Y en muchos países no hay una docencia de pregrado o de grado que se ocupe de estos temas. Muchas veces no existe también una preparación del profesional médico para diagnosticar estas enfermedades. En nuestro país se está desde hace unos años a través de los centros de intoxicación que funcionan en distintos hospitales en todo el país. Se ha armado una red toxicológica, entonces se han detectado y ha aumentado más el registro de estas enfermedades, pero cuesta mucho. Bueno, la intoxicación en los humanos puede ser aguda, que es cuando el contacto, en un solo contacto, con una importante cantidad o dosis del agroquímico. Puede ser subaguda cuando fue una exposición de una semana, 10 días, o puede ser crónica, que es la exposición durante tiempo prolongado a pequeñas dosis o a dosis menores. De todas maneras, no hay una dosis totalmente segura para la exposición a las sustancias que se utilizan en la agricultura. ¿Por qué? Porque hay personas que son más vulnerables por su propio mecanismo de defensa. O sea, hay personas que genéticamente están más predispuestas a sufrir intoxicaciones y a sufrir en la intoxicación crónica enfermedades como el cáncer, la disrupción endocrina, las alteraciones del neurodesarrollo, enfermedades neurológicas como la enfermedad de Parkinson. O sea que depende mucho la susceptibilidad individual. Hay personas que son más susceptibles por su propia condición genética. Hay edades de la vida en las cuales son más vulnerables, que son el periodo embrionario, ¿no es cierto? La gestación. Esos son todos factores que contribuyen. Y la vía de ingreso puede ser oral, inhalatoria o dérmica. O sea, estas sustancias pueden entrar por cualquiera de estas vías. Bueno, la siguiente. Yo les voy a hablar un poco de los síntomas más frecuentes. Las más frecuentes son las dermatitis, lo que comúnmente se llama dermatitis, sarpullido, eczema, manchas en la piel, ronchas. Las exposiciones ambientales, en general todas, no solamente los agrotóxicos, producen este tipo de lesiones en la piel. Y eso se ve en zonas altamente contaminadas, en que los chicos sufren muy frecuentemente, por ejemplo, este tipo de lesiones en la piel. Bueno, después en el sistema nervioso podemos tener desde dolor de cabeza hasta mareos, convulsiones, calambres, fatigas, enfermedades neurológicas, como el Parkinson, por ejemplo, que se lo atribuye mucho a factores ambientales. El aparato respiratorio también, porque estas partículas permanecen en el aire. Ahora que hablamos tanto de la aerosolización con el tema de la pandemia del COVID, claro, se mantienen en el aire como aerosoles, ¿no es cierto? La gente lo aspira, y esto dificulta, los dificulta para respirar, o le produce tos, más frecuente. Mira un poco, viste, que de Claudia, viste que te vendió. No,
está Miriam. Ah, está Miriam. Bueno, ¿seguimos, Clara? Sí, adelante. Bueno, y bueno, los trastornos de la fertilidad, porque son estas sustancias, hay muchos estudios que han demostrado que producen alteraciones genéticas y alteraciones epigenéticas, por lo cual pueden producir alteraciones que los padres pueden transmitir a sus hijos, por ejemplo. Y bueno, cuando es una embarazada expuesta, el número de abortos es más frecuente en las mujeres expuestas en zonas rurales, donde se fumiga habitualmente. La siguiente. No sé si vamos bien con el tiempo. Bueno, Sí, vamos muy bien. Todo lo que sea necesario. Bueno, Regio. Los agrotóxicos no son todos igualmente tóxicos o potencialmente tóxicos. Las características químicas, las características de su composición, de su estructura, determina también si son más tóxicos o menos tóxicos. Lo que existe es la dosis L50, que es la dosis letal 50. Cuanto más baja esta dosis es, más tóxico es el producto. Por eso existen los plaguicidas altamente peligrosos, como era, por ejemplo, el malatión, el paratión, que se han dejado de usar totalmente porque eran productos muy tóxicos. O sea que el riesgo de intoxicación depende de las características químicas, de las condiciones de utilización, como les contaba antes, si se usan con medidas de protección, si se usa teniendo en cuenta la temperatura ambiente, la dirección de los vientos, si se fumiga con el aparato como corresponde. Por ejemplo, la fumigación con avión, con avioneta, es malísima, porque hace una dispersión del producto impresionante, con las partículas en suspensión en el aire, por ejemplo. Y después todo lo que es las condiciones de fraccionamiento y comercialización, porque hay muchos lugares donde llega el producto activo, el principio activo, mejor dicho, y ahí se lo fracciona, se lo envasa, se lo distribuye, y muchas veces son lugares que no tienen las medidas de seguridad que corresponden. Bueno, seguimos. Como les dije, por procesos físico-químicos se contamina el suelo, el aire, el agua, porque se producen los procesos de vaporización, de acumulación, degradación física. Todo esto hace que la aplicación directa, por ejemplo, el entierro, a veces los envases vacíos se entierran, los líquidos remanentes se tiran en la tierra, en el pasto, y eso se bioacumula y permanece, se bioconcentra. Seguimos. Bueno, la pulverización de las cercanías de las zonas donde, de las poblaciones, por ejemplo, eso hay que tenerlo en cuenta. Acá en nuestro país, bueno, el movimiento de los pueblos fumigados, ¿no es cierto? Que se planta hasta en el último pedacito y se fumiga hasta el último pedacito de tierra, no importa si ahí está la población, si hay escuelas, muchas veces hay escuelas en el centro de los campos, porque los dueños de los campos en una época construían escuelas para los hijos de los empleados, de los paisanos, digamos, y muchas veces esas escuelas quedaban en el medio del campo. Y cuando pasa el avión fumigando, están los chicos en la escuela, en el recreo, los maestros, etc.
O sea, eso también es muy importante. ¿Quiénes se encargan de la limpieza de los equipos? Aspersores, si se controla de qué manera se limpia, a dónde van los desechos líquidos. Esos son todos factores que contribuyen a la contaminación del agua, del aire y del suelo. ¿Seguimos? Bueno, los herbicidas son uno de estos compuestos químicos y son los que se destinan al control de plantas perjudiciales y maleza. Los herbicidas se utilizan mucho porque justamente lo que hacen es que todas esas malezas, esos yuyos perjudiciales, no afecten al cultivo y permitan que el cultivo avance. Es un grupo amplio de sustancias que tienen una composición química y una toxicidad variada. Vamos a hablar de los que tienen uso más frecuente, para no ser, porque son muchísimos los herbicidas y constantemente se van modificando. La siguiente. Uno, por ejemplo, de estos es el paraquat, que se considera químicamente un derivado del amonio cuaternario, pero es un producto muy tóxico, viene en solución acuosa, acá tienen los envases, una de las presentaciones, vienen en una solución acuosa al 20% generalmente, y se ha comprobado que 15 o 10 mililitros de esa solución acuosa puede ser letal. O sea, que una persona puede ingerir 10, 15 mililitros de una solución acuosa y morirse. Muchas veces el paraquat se ha utilizado con fines suicidas y homicidas, porque es muy tóxico. Bueno, la absorción es muy buena por vía oral, es lenta por la piel, muy lenta, y es dudosa por vía inhalatoria. No se ha encontrado una correlación entre la vía inhalatoria y el cuadro de intoxicación grave. Los efectos que tiene es primero un efecto corrosivo de piel y mucosas. Por eso cuando se toma produce lesiones cáusticas en la boca. Y si cae en la piel, también produce lesiones corrosivas en la piel, lo cual facilita por ahí su absorción. Al estar la piel desoñada, se absorbe mejor. Y el mecanismo de acción del paraquat es la formación de radicales libres. Estos radicales libres desencadenan una peroxidación lipídica y sabemos que las membranas celulares están formadas por estas sustancias lipídicas. O sea que inician un proceso de peroxidación lipídica. La siguiente. Fundamentalmente lo que afecta es la función respiratoria. El órgano blanco es la función respiratoria, el pulmón. Y el grado de afectación condiciona la muerte del paciente. Si es muy importante, es mortal. Después, como les decía, las lesiones de tipo cáustico, alcalino, que son lesiones por ahí como blanquecinas, pero profundas, en la piel. Y puede dar insuficiencia hepática transitoria y reversible, afortunadamente, alteración de la función renal, graves quemaduras de la piel y una alteración de la sangre que se denomina metahemoglobinemia, que el paciente se pone muy azulado, porque la sangre pierde la capacidad de transportar el oxígeno. Pero no es tan frecuente. Lo más frecuente es la afectación respiratoria y las lesiones cáusticas. Seguimos. Bueno, acá tenemos como para ejemplificar, ¿no es cierto?, la disnea, opresión en el pecho, dificultad para respirar. La siguiente. Bueno, como dijimos, es un proceso
el mecanismo de acción es oxígeno dependiente, como resumen, el órgano blanco es el pulmón, el pronóstico depende de la severidad de la afectación pulmonar y puede dejar como secuelas fibrosis pulmonar. El tratamiento no lo voy a mencionar. Seguimos. Bueno, la fibrosis pulmonar que les contaba del paraquat también se ve en la intoxicación crónica, en los pacientes que trabajan con el paraquat, ¿no es cierto? En ellos pueden tener una intoxicación crónica. El otro herbicida muy usado es el 2,4-D, conocido habitualmente como 2,4-D, que es el ácido 2,4-diclorofenoxiacético. Cuando se produce este compuesto, este químico, o cuando se destruye, en condiciones de altas temperaturas, genera lo que se llaman las dioxinas, que son agentes contaminantes muy importantes, muy peligrosos. Este es uno de los agrotóxicos que está prohibido en otros países. Y bueno, las dioxinas en la exposición crónica, o sea, durante un tiempo prolongado a pequeñas dosis, puede producir cloroacné, cáncer y malformaciones congénitas. El mecanismo de acción es desacoplar la fosforilación oxidativa, disminuye el consumo de oxígeno, seguimos, inhibe algunas enzimas, como el citocromo, y los síntomas son fundamentalmente irritación de los ojos, irritación de la conjuntiva, lagrimeo, puede dar náuseas y vómitos, diarrea, alteración de la función hepática, dificultad respiratoria, dermatitis, como les conté así a grandes rasgos, y también puede dar hipotensión arterial, algunas alteraciones en el electrocardiograma, y puede dar trastornos neurológicos como polineuropatía sensitivo-motora, o sea que altera la sensibilidad y la motricidad, espasmos o convulsiones, hipertonía y puede llegar al coma cuando es una intoxicación aguda grave. Seguimos. Después, otras alteraciones son la rhabdomiolisis, que es una alteración muscular, es como que se altera la proteína muscular. Eso da rigidez muscular, puede haber fallo renal, y la rhabdomiolisis se manifiesta en la orina por pérdida de mioglobina, o sea, de la proteína del músculo. Puede dar arsinosis metabólica y carcinogenicidad. Con el tema de los efectos carcinogénicos hay muchas discusiones. En un primer momento, el IARC lo clasificó en la categoría 2B, al 2,4-D, o sea, posible cancerígeno en humano, posiblemente cancerígeno en humano. Hay otras organizaciones que no lo clasifican así, esto está en discusión y en disputa permanentemente. Seguimos. Bueno, llegamos al glifosato, que es muy conocido, ¿no es cierto? Y bueno, tiene dos componentes, básicamente. La sal del glifosato, que es una isopropilamina del glifosato, y otra sustancia que es el surfactante. Esto también se presenta en solución acuosa y a distintas concentraciones. La toxicidad depende del principio activo, o sea, de la isopropilamina
o del surfactante, y de los ingredientes de la formulación. A veces los ingredientes que aparecen en la formulación son más tóxicos que el mismo principio activo. Seguimos. Bueno, el glifosato interfiere en la síntesis de aminoácidos esenciales y inhibe algunas enzimas, como la citocromo P450, que es una enzima que interviene en un montón de mecanismos metabólicos en el organismo, impide el transporte de sulfato al suero, y es un disruptor endocrino, que después les van a hablar de disruptor endocrino. La OMS lo clasificó como probable cancerígeno en humanos. Pero como les decía antes, por ejemplo la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, en el 2016 concluyó que el glifosato no poseía riesgo de cáncer en humanos. En el 2015, la IARC, que es la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, que es de la OMS, determinó en el 2015 que era probable cancerígeno, pero bueno, esto está permanentemente en discusión. Se absorbe bien por vía inhalatoria y oral, la absorción por vía dérmica es baja, y todos el glifosato, el 2,4-D, el paraquat pueden determinarse en orina, pero es como para determinar exposición, no tiene valor para determinar la gravedad de la intoxicación, sino para determinar que el paciente está expuesto, nada más. Bueno, continuamos, ya creo que estamos terminando. Seguimos. La siguiente. Y bueno, los síntomas, no, la anterior, por favor. Son síntomas gastrointestinales que siempre son vómitos, diarreas. Las lesiones cáusticas son sustancias cáusticas, se producen quemaduras en el esófago y en el estómago, lo cual puede traer secuelas de imposibilidad de alimentarse, o sea, son muy peligrosos por ingestión. Y también puede producir hipotensión y arritmias, hipotensión arterial y arritmias, puede dar edema agudo de pulmón no cardiogénico, alteraciones renales, acidosis metabólica, algunos han encontrado leucocitosis y fiebre. Y no tiene antídoto, el tratamiento de este paciente es sintomático, y las medidas de rescate, que es lo que se puede hacer, por ejemplo, si el paciente inhaló, tratar de nebulizarlo con solución fisiológica para que vaya lavando la vía respiratoria, si lo ingirió recientemente, hacer un lavado gástrico, ¿no es cierto? A veces no dan los tiempos para poder hacer estas medidas terapéuticas. Bueno, también se considera que el glifosato es disruptor endocrino y alteración de la herencia epigenética, lo que les contaba, que por ahí produce enfermedades, trastornos epigenéticos, los cuales los padres después le pasan a sus hijos, ¿no? Heredan sus hijos. Hay muchos estudios que intentan establecer una relación entre la exposición medioambiental al glifosato y el desarrollo de determinados trastornos y enfermedades. Como no ha sido certificado por muchas agencias hasta el momento, de todas maneras, ante la duda, es importante aplicar el principio precautorio, o sea, evitar y disminuir la exposición,
sobre todo en las etapas de la vida de mayor vulnerabilidad. Y esto, y en la población más susceptible, esto va para todos los productos, plaguicidas, herbicidas, agroquímicos, para todos los productos. Hay que basarse en el principio de precautorio, ¿no es cierto? Y la toxicidad crónica, que es el resultado de la exposición prolongada a pequeñas dosis, la exposición medioambiental es la principal fuente de exposición para la intoxicación crónica. Y estos efectos actualmente no están totalmente conocidos, y los estudios epidemiológicos son los que ayudan mucho a establecer la relación entre las enfermedades y la exposición a sustancias químicas. Y desde el punto de vista médico, es, digamos, preparar a los médicos para que tengan en cuenta, cuando están frente a un paciente con un cuadro tóxico, con algunas de las alteraciones que yo mencioné, que tengan en cuenta cuál es su ámbito laboral, dónde vive, a qué se dedica, y que tengan en cuenta la relación entre su enfermedad y su medio ambiente, su exposición, para lo cual es importante tener la historia clínica ambiental, que muchas veces no se tiene en cuenta, y que es una gran herramienta para diagnosticar y relacionar las enfermedades con las sustancias químicas. El otro problema es que muchas veces no hay una sola sustancia química a la cual está expuesto. Hay varias sustancias, porque se usan un montón. Pero bueno, todo eso pienso que puede contribuir a tener un mejor registro de estas enfermedades y a mejorar la salud socioambiental. Es todo por mi parte. Acá tenemos alguna de las bibliografías, hay otras más que yo te mandé, Clara. Sí, perfecto. La bibliografía de esta charla está cargada, citada en el campus. Bien, está citada, no están los archivos para descargar, aclaro en general. Bueno. Bien, ahora vamos a hacer así, vamos a pasar a la próxima presentación y al final vamos a hacer las consultas que surgieron en el chat. Bueno. Ahí pueden ver la pantalla. Ahí va. Bien. Hola, buenas tardes a todos, gracias Clara. Bueno, muy interesante y sumamos problemáticas. En realidad, me parece que en esta charla, más allá de hablar de, digamos, disruptores endocrinos, que los vamos a mencionar, creo que podíamos como abrir y ramificar muchas de las cosas que se fueron hablando a lo largo de todos estos distintos ejes, que tienen que ver con que lo endocrino, todo lo que tiene que ver con lo endocrino en el organismo, en realidad es como que salpica muchos órganos, salpica muchos funcionamientos, y no tiene que ver nada más con un solo tema, es decir, puede afectar muchos mecanismos adentro del organismo. También vamos a ver cómo todo lo endocrino también se va a sumar con lo que estuvieron charlando acerca del aumento de la obesidad infantil, cómo esto influye. Entonces vamos a tratar como de sí dar algunos conceptos, pero también poder como juntar las partes y ver dónde podría estar impactando todos estos cambios. Vamos a la primera, por favor. Quiero empezar por esto porque sé el énfasis importante que tiene como una enfermedad crónica no transmisible y que se le dio un espacio importante a lo largo de todas estas charlas,
donde no hay ninguna duda a este punto, ya que esto se ha transformado en un aumento en la prevalencia y la incidencia de estos trastornos con respecto a los aumentos desmedidos de peso. Y también surge que no pueden estar solamente explicados en función de los cambios de vida o estilos de vida, sino que tienen que haber otras cosas que están generando estos cambios tan abruptos en estos últimos años. Entonces empiezan a pensar también en qué puede estar pasando dentro del organismo para que se generen estos aumentos adiposos, estos aumentos de, digamos, de asentamientos de grasa dentro del organismo aún en edades tan tempranas. La próxima, por favor. Como dijo bien Marta, es sabido que hay muchas sustancias químicas y la importancia de lo que esto está en el ambiente y cómo se distribuye en el ambiente, en el agua y en todo lo que respiramos. En realidad hay ideas de que hay algunas sustancias que están más relacionadas con las posibilidades, digamos, de generar obesidad o obesógenos, como se dicen, en seres humanos. Y fundamentalmente, digamos, no solamente en eso, sino también cómo se liga eso a los receptores que tengan que ver tanto con sustancias, hormonas, tanto femeninas como masculinas, como los estrógenos o la testosterona, y también a un nivel aún más profundo, más allá de quizás los términos o las siglas un poco más complicadas, para hacerlo más sencillo, es que nosotros tenemos adentro de las células algo que se llama el núcleo, y adentro del núcleo hay algunas, digamos, algunas proteínas que son encargadas de ir transmitiendo informaciones que tienen que ver con la regulación. Entonces, cuando hay una falta o una alteración de esos reguladores, las expresiones genéticas también van cambiando. Esto como para mencionar cómo todo puede ir quedando en niveles más profundos, como mencionaba antes Marta, cómo esto, digamos, puede ir atravesando no solamente a la persona expuesta, sino cómo eso puede quedar grabado o puede estar modificado en una cosa tan central y tan importante como es el núcleo celular, que alberga una posibilidad de expansión de información genética importantísima. La próxima, por favor. En conclusión, digamos, en referencia al tema de obesidad, digamos, hay estudios y muestran que hay efectos obesógenos, tanto en animales de experimentación, pero en los humanos evidentemente esto se hace aún un poquito más difícil. Pero en realidad los animales han sido siempre, digamos, como los primeros en entrar en estudios para poder descifrar determinadas cosas, y esto arranca en relación a los disruptores endocrinos, como después de la Segunda Guerra Mundial y alrededor de los años 50, empezaron a hacerse estudios justamente en, digamos, en la fauna silvestre, en algunos, digamos, otros animales, y se empezaron a ver cómo había, digamos, ciertas alteraciones en relación a la reproducción, en relación a deformaciones. Entonces esto fue como generando estos primeros intereses. Después de la Segunda Guerra, digamos, obviamente se hicieron más evidentes porque también el uso de muchas sustancias que corrieron alrededor de eso fueron generando estos cambios. Pero después empezaron a seguir floreciendo, digamos, estas preocupaciones acerca de estos cambios que podían existir insertados adentro de los sistemas tan importantes como aquellos que tienen que ver con los ejes hipotálamo, hipófiso, gonadal, que quiere decir desde arriba hasta abajo, cómo van impactando en los distintos informantes de
las acciones relacionadas con el funcionamiento hormonal, que no solamente tiene que ver con las hormonas femeninas o masculinas, sino que el sistema endocrino tiene que ver con muchas cosas de regulación, y por eso también lo incluyo dentro de lo que tenga que ver con lo obesógeno, porque hay muchos sistemas endocrinos que participan en lo que tiene que ver con la regulación de las absorciones de sustancias, de la regulación de insulina, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo empieza esto? Digamos, a partir de del enfoque que empieza a darse, y fundamentalmente hay un libro que es La Primavera Silenciosa, que es como que destapó esta posibilidad de que algo de esto podía estar influyendo en la aparición de enfermedades. Y bueno, y después aparece, digamos, mucho más tarde, pero siguiendo la línea, otro libro que es Nuestro futuro robado, que también empieza a ver la aparición más clara de las funciones disruptivas o los disruptores endocrinos para el funcionamiento de seres humanos. La próxima, por favor. Entonces, las consecuencias médicas que sobrevienen por estos efectos de disrupción endocrina, o como se lo denomina, digamos, el término contaminante hormonal, se define como un conjunto muy heterogéneo de distintos compuestos químicos que pueden ser exógenos, que pueden estar, como dijo Marta, a través de distintos medios que puedan penetrar dentro del organismo humano, y también el animal, que son capaces de interferir y alterar en la síntesis, o la liberación, o el transporte, o el metabolismo, o el acople, o eliminación de las hormonas naturales dentro de un organismo. La próxima por ahí va a ejemplificar un poquito mejor, porque bueno, creo que esto más o menos fue lo que ya se habló, digamos, de cómo podría ingresar. Pasamos a la próxima. Digamos, lo del tema de la aplicación de plaguicidas y la prohibición y el reconocimiento acerca de la capacidad de alterar los sistemas endocrinos todavía, digamos, no está tan puesto en el foco y en la mira con la importancia que esto tiene. Porque, digamos, aquellos que trabajamos en la asistencia, lo que vemos son, digamos, síntomas o disfunciones, pero no, como decía Marta tampoco, no están íntimamente ligadas a que esto puede tener que ver con una problemática que viene engarzada dentro de esto. Entonces, tampoco es que, digamos, está muchas veces tomado esto que mencionaba, que es el principio de precaución. Es decir, ante la mínima duda que algo de esto pueda estar sucediendo, tendría que estar ya directamente sacado del mercado o de la utilización. Pero eso hoy por hoy no es tan así. La próxima. Bueno, no importa, esto lo mencionó Marta, así que sigo. Y como les decía, digamos, estas alteraciones no solamente pueden alterar al individuo per se que haya entrado en contacto con una sustancia, sino que esto puede, a partir del desarrollo fetal y hasta la edad adulta, puede estar impactado por esta disrupción en una regulación endocrina normal. Por supuesto que si esto, como decía Marta, existen momentos de la vida que son más críticos en la formación de órganos, como el momento, digamos, de gestación, obviamente que el impacto en el desarrollo va a ser mucho mayor y muchas veces puede llevar a enfermedades irreversibles o mal funcionamientos orgánicos por deformaciones, por alteraciones, por digamos, trastornos o alteraciones genéticas dentro de lo que son las cadenas de funcionamiento de ciertos órganos. Y también la posibilidad de estos cambios epigenéticos, es decir, que algo que sucede en una persona puede transmitirse a la descendencia o a los que siguen en la cadena, digamos, de la vida. La próxima.
por favor. Bueno, no me voy a detener en esto porque ya habló Marta, así que si querés avanzar. Sí quería hablar un poquitito acerca de los endulzantes, que también se habló en otras charlas, y me gustaría también darle un papel importante a estas sustancias en relación a cierto funcionamiento de disfunciones o disrupciones endócrinas. Digamos, por ejemplo, algunos de los temas que están estudiados es la posibilidad de algunas de estas sustancias de interferir en lo que tiene que ver con la insulina, la actuación de la insulina dentro de los receptores y generar insulinoresistencia. Y la insulinoresistencia y la obesidad están muy emparentadas, entonces, digamos, la asociación de estos posibles efectos van como encadenando un mal funcionamiento endocrino general. Y el otro es la famosa stevia, que se puso tan de moda y que parece tan fantástico, y la realidad es que no tiene nada de natural, y también se ha visto, digamos, como impactando o pudiendo generar impactos sobre determinados órganos, también como el estómago, por ejemplo. La próxima. Bueno, esto nada más para mostrar de estas posibilidades. La próxima. Hay ciertos hechos que están como verificados y vistos dentro de los cuadros médicos, que los daños o los efectos de estas disfunciones o disrupciones endócrinas están relacionadas con enfermedades que aparecen tanto en el sistema reproductor masculino como femenino, y acá hay como un montón de distintas cosas que pueden presentarse. La pubertad precoz, por ejemplo, es algo bastante habitual, que se ve con mucha más frecuencia de lo que solía verse anteriormente. Otra causa de consulta habitual es la reducción de la fecundidad, la esterilidad, los abortos, como mencionaba también Marta, las malformaciones genéticas en distintos órganos. El tracto urogenital es uno, pero no es el único. Hay montones de alteraciones, digamos, relacionadas con malformaciones genéticas. Sí, no sé, sí, está bien, claro. Bueno, después, obviamente, todo lo que tiene que ver con, de alguna manera, con los cánceres o tumores relacionados con los sistemas endocrinos y gonadales, como son el de mama, ovario, testículo, digamos, todos aquellos que tienen algún impacto relacionado con un mal funcionamiento endocrino por esta disrupción, son aquellos que son órganos choque para el desarrollo de enfermedades cancerígenas. Bueno, y la diabetes y la obesidad, como lo que en algún momento se llamaba el síndrome metabólico, que fue cambiando de nombre, pero como les mencioné anteriormente, está íntimamente ligado a la posibilidad de ser desencadenados por estas disrupciones endócrinas. La próxima, por favor. Y también esto que decíamos, como el efecto cóctel, es decir, la mezcla de distintas sustancias o de distintos impactos por distintas sustancias, pueden potenciarse, y también eso generar como un esparcimiento de problemáticas en distintos sistemas endocrinos dentro del organismo. Digo, también es verdad que a veces cuando se menciona que tal sustancia en tal concentración no produce tanta lesión o tal lesión, pero sabemos que el cóctel y la asociación de posibles pequeñas dosis de distintas sustancias pueden magnificar el efecto. Entonces, es muy difícil pensar en solamente que si tal sustancia está en poquito no tendría por qué hacer, digamos, ningún efecto tóxico. La próxima, por favor. Esto ya lo mencionó Marta, que tiene que ver con los momentos de impacto, como mencioné anteriormente, y la otra, la próxima, por favor, es la latencia, es decir, cómo estos efectos pueden manifestarse muchos años después
de haber estado expuesto por este efecto residual, y entonces por eso digo que una persona que por ahí entró en contacto en una etapa prenatal, pero no tuvo malformaciones en los primeros años de vida en relación al funcionamiento de su sistema endocrino, puede sí manifestarse en edades más adultas. La próxima, por favor. Bueno, de esto ya hablamos, y todo lo que pueda aparecer en chiquitito, en una cosa tan saludable y tan pensada como una manzana, ¿no? ¿Cuántos agrotóxicos pueden estar incluidos adentro de una fruta que pueden estar haciendo un trabajo minucioso de lastimar sistemas muy nobles como el sistema endocrino? La próxima. Bueno, esto es un poco como, imagino que cada vez se va actualizando más, donde se van descubriendo nuevas y más sustancias, ¿no?, que actúan como disruptores endocrinos, como secundario a la continuidad de investigaciones al respecto. Entonces hay muchas sustancias que se van sumando, entonces quizás en un momento aparecen publicadas, no sé, 53 sustancias activas que pueden funcionar como disruptores endocrinos, pero después aparece más bibliografía científica a medida que se sigue trabajando en la investigación, y aparecen más sustancias de ser sospechadas de contaminantes hormonales o disruptores endocrinos. La próxima, por favor. Bueno, el glifosato ya habló bastante, pero creo que es importante pensar en cómo, desde el punto de vista nutricional también, pequeñas cosas y grandes cosas como el pan y la cerveza muchas veces traen consigo altas concentraciones de esta sustancia tan nociva, que por supuesto no se identifican como que pueden estar generando algún tipo de toxicidad. La próxima, por favor. Bueno, y otra de las cosas es cuáles sustancias por ahí están como más próximas a ser identificadas gravemente con esta acción de disrupción endocrina, que hay uno en particular, que es el clorpirifos, que fue más estudiado y que fue encontrado como que, digamos, es un insecticida, pero actúa sobre el sistema neuroendocrino, no solamente, digamos, endocrino nada más, sino neuroendocrino, donde todo lo que tiene que ver con la información, la forma de transmisión de información puede estar, digamos, como alterada y generar lesiones en cadenas informativas desde el núcleo de la célula hasta la transmisión nerviosa, hasta llegar al órgano, digamos, enfermo. La próxima, por favor. No, está bien, pasa la próxima. Y de vuelta, digamos, no hay mucha claridad acerca de cuáles son esos límites, tanto en lo que tenga que ver con concentración o exposición a esas sustancias que puedan tener algún conocimiento de ser disruptores endocrinos. Digamos, cualquiera de ellas puede representar un riesgo, porque no se conoce exactamente, digamos, o no está estudiado todavía muy en detalle, cuál es muchas veces el mecanismo que puede estar funcionando. Con lo cual, digamos, esto de poner con tal límite de exposición no pasa nada, o no es suficiente para generar un problema, es lo menos dudoso. Creo que ahí, ante la duda, es preferible, como decíamos, la protección de, en tal caso, preferible no exponer a las personas a esos riesgos de poder generar una disrupción endocrina que genere patología crónica inhabilitante. La próxima. Y la otra cosa importante es esto que mencionaban anteriormente, la posibilidad de que estas sustancias se vayan
persistiendo en el suelo, en la transmisión hacia lo que consumimos, y entonces se van acumulando esas sustancias y esas posibilidades de lesiones a través de transmisiones genéticas y de información genética, y que también, por supuesto, van de la mano de estas contaminaciones del medio ambiente, con lo cual, digamos, pueden ser prohibidos en un momento, pero acumularse los efectos a largo plazo. La próxima. Bueno, había un pequeño diagrama, pero se ve que se debe haber filtrado una diapo, donde esta era una que tiene que ver, por un lado, con los gastos que significan para la economía estas lesiones en estos sistemas endocrinos, así como se habló en algún momento de los gastos que representan en salud la obesidad en sí, por las enfermedades crónicas y por los órganos, digamos, que están involucrados en que sufren lesiones secundarias a la obesidad. Esto, así como se ve en realidad, está relacionado no solamente con eso, sino todos los gastos que tienen que ver con, digamos, problemas relacionados con tiroides, fertilidad, diabetes, obesidad, digamos, todo esto sumado a, obviamente, el impedimento de una vida saludable, también lo que representa para la economía de un país el deterioro de la salud de la gente y los gastos en salud que eso representa. Había una más, pero me parece que se debe haber salteado, porque quería mostrarles un poquitito cómo, para que quede claro el concepto de disruptores endocrinos, había uno que mostraba, no apareció, bueno, no importa. Se los cuento rápido como para que quede claro el concepto, que es que, digamos, nosotros tenemos la célula de un órgano X, pongamos que sea el ovario, o lo que fuere, cualquier gónada, por ejemplo. Entonces, lo que sucede es que esas células tienen receptores. Receptores quiere decir que va a venir una información que se va a acoplar en ese receptor, y eso va a generar una información que va a ser la cadena para la producción de los cambios necesarios para el funcionamiento de una gónada, por ejemplo. ¿Qué pasa? Cuando se habla de los disruptores endocrinos, es que este receptor que está esperando esta información, en realidad viene otra cosa que se acopla a este receptor y no deja que entre aquel que trae la buena información. Al tener bloqueado ese receptor, ya se traba lo que tiene que ver con el funcionamiento y la información endocrina que tiene que llegar al órgano. Entonces, por eso se llaman disruptores, porque al meterse a ocupar el lugar en el receptor, es una disrupción para que pueda actuar la información certera que tiene que acoplarse a ese receptor. No sé si era muy gráfico y por eso esto era lo que hablaba, pero como a veces son términos médicos y quizás la audiencia no es toda médica, entonces quería como hacer como sencillo para que queden claro a qué llamamos disruptor endocrino, más allá de los efectos que tiene, por supuesto, ¿no? Así que bueno, creo que por ahí estamos. Cualquier duda, gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias a ambas. Muy interesante, la verdad súper claro todo lo que expusieron. Salieron varias dudas, mucha preocupación de cómo consumir determinados alimentos. Voy a ir en orden, de todas maneras pueden leerlas también en el chat. La primera es para la doctora Méndez, que pregunta,
si la intoxicación por agrotóxicos afecta más a las mujeres. También si existen políticas públicas a nivel nacional para los controles de uso de fitoquímicos, y a nivel internacional, ¿qué países? Una pregunta muy similar relacionada con esta vendría a ser la de si hay legislación nacional, sobre todo para la fumigación al lado de las escuelas, en San Juan, puntualmente pregunta. ¿Continúo o Vamos por partes así. Dale. Bueno, la primera era si las mujeres son... No hay que las mujeres sean más sensibles a la intoxicación por los agrotóxicos. No, lo que se estudió fue los efectos en las mujeres, que lo que se comprobó es alteración de la fertilidad, mayor número de abortos, pero no. Que haya una diferencia por sexo, no. Después la otra era... en cuanto a las políticas públicas a nivel nacional. Bueno, está la Ley Nacional de Ambiente, la Ley 25.675, existen organizaciones como la Sociedad Argentina de Pediatría, la Asociación Toxicológica Argentina, con filiales en todo el país. Son más que nada, lo que yo conozco son instituciones médicas. Bueno, de hecho esta cátedra también contribuye para la difusión, pero no conozco otras legislaciones. La legislación con respecto, por ejemplo, laboral, existe la legislación de protección para los trabajadores rurales. Las leyes están, yo no me acuerdo los números de todas esas, pero bueno, están las leyes de la protección del trabajador rural, entre los cuales están la protección de los fumigadores. Lo que pasa es que no hay un control estricto del cumplimiento de las leyes. En la práctica, ya te vuelvo a repetir, en la práctica se fumiga cuando el dueño del campo contrató la máquina para fumigar. ¿Quién le controla? Si lo hace cuando la temperatura es adecuada, cuando los vientos no le van a hacer caer todo encima al que está fumigando. Eso no te lo puedo responder realmente, porque no hay un control estricto. Los países que tienen más control son Alemania, Suecia, Dinamarca, Reino Unido. En Estados Unidos hay también algunos estados, no todos los estados tampoco tienen grandes mecanismos de control. Desde ya está la Agencia Americana de Protección Ambiental, que es la EPA, las siglas en inglés, y bueno, esto es lo que yo conozco. Bien, perfecto, gracias. Después preguntan... Perdón, Clarita. Sí, no, adelante. si querés complemento ahí un poco con lo que dice Marta, respecto concretamente a la pregunta de la legislación. Sí. No hay al día de hoy una ley nacional de presupuestos mínimos de aplicación de agrotóxicos. No Claro. hay. De hecho, la Ley General del Ambiente, a la que hizo referencia Marta, tiene una resolución que define, una resolución de la Secretaría de Ambiente, que define taxativamente cuáles son las actividades
susceptibles de ser riesgosas para el ambiente. Y la agricultura transgénica química está expresamente excluida de ese listado de actividades riesgosas. Con lo cual, si yo tengo que abrir un lavadero, por decir, tengo que no solo cubrir determinadas habilitaciones, sino hacer, entre otras cosas, un seguro ambiental, un informe de impacto ambiental, cauciones y demás. En cambio, si yo en mi explotación agrícola uso transgénicos, agrotóxicos por vía aérea, por vía terrestre, no tengo que hacer nada de eso. Informe de impacto ambiental, ni seguro ambiental, nada de eso. ¿Por qué? Porque en su momento se decidió que la actividad agrícola no estuviera alcanzada como actividad riesgosa para el ambiente. Y eso es una de las principales deudas que hay hoy y que podría zanjarse con una resolución del Ministerio de Ambiente, incluyendo expresamente a la agricultura transgénica química dentro de las actividades riesgosas para el ambiente. Eso la haría alcanzada por la misma normativa que se aplica a otras actividades riesgosas para el ambiente. Y después, cuando hablamos de legislación nacional, es por la Constitución el Estado fija presupuestos mínimos ambientales, que son los obligatorios para todas las provincias. Y luego, por sobre esos estándares, las provincias pueden construir su propia legislación, y ni que hablar los municipios, ¿no? Desde nuestra mirada siempre hay que estar la norma más favorable al ambiente, más favorable a la persona humana. Entonces, a falta de una legislación nacional de presupuestos mínimos de uso, de aplicación de agrotóxicos, depende de cada provincia y depende de cada municipio, al final de cuentas, ¿no? Y esa es una de las principales deudas que tenemos al día de hoy, ¿no? No hay una legislación nacional y lamentablemente los proyectos que hemos visto han sido muy distintos, presentados a nivel nacional, pero algunos son protectores, de repente el proyecto de Leo Grosso establece distancias interesantes y otros simplemente pretenden establecer las falsamente llamadas buenas prácticas agrícolas, ¿no? Como presupuesto mínimo nacional. Y en su momento, y con esto termino Clarita, muy cortito, en su momento los diputados, las diputadas decidieron desagregar la cuestión de la regulación de los agrotóxicos en 3 áreas, ¿no? Lo que es registro e importación, ¿no? Por un lado, uso y aplicación por otro, y envases por otro. Es decir, separar la cuestión de los agrotóxicos, entonces en vez de tener una política integral de regulación de los agrotóxicos, separarla en 3 áreas distintas. Y se presentaron proyectos de ley para intentar cubrir las 3 áreas. La única que se aprobó al día de hoy es la de envases. Hay un proyecto en danza en el Congreso vinculado a registro e importación, y hay varios proyectos vinculados a uso y aplicación, ninguno de los cuales al día de hoy han sido aprobados. Eso nomás. Muchas gracias. Sí, y por ahí también el SENASA también se ocupa por ahí de la seguridad de los alimentos, con respecto a los residuos de plaguicidas. Por ejemplo, el clorpirifos, que es un órgano que lo nombró antes la doctora, como uno de los insecticidas o plaguicidas que son disruptores endocrinos, se prohibió, salió una resolución del SENASA que se prohibió a partir del 2023 su formulación en fitosanitarios. El SENASA también es un órgano regulador de estos temas. No sé si es muy efectivo, pero bueno, en realidad tiene que ocuparse de esos temas. Sí, es efectivamente la autoridad al día de hoy competente para el registro y autorización de la utilización de los distintos agrotóxicos, y por eso uno de los proyectos de ley apunta justamente a integrar a otros organismos públicos en esa aprobación, por ejemplo el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, que están absolutamente ausentes del trámite de registro y autorización. Y ciertamente hay serias deficiencias en esa tarea por parte del SENASA, porque al día de hoy hay más de 5.000 formulados comerciales distintos, autorizados, vigentes por el SENASA, 500 ingredientes activos, y el proceso de autorización depende exclusivamente de las empresas interesadas en introducir esos productos al mercado. Es decir, nosotros tenemos un sistema de ciencia y tecnología bastante robusto, con CONICET y demás, pero no hay una evaluación independiente
de los estudios presentados por las propias empresas, ¿no? Y todo el sistema de registro, como vos sabés, Marta, apunta solamente al ingrediente activo de la dosis letal 50, pero no se les exige que demuestren efectos crónicos, efectos sinérgicos, ni nada de todo eso. Por eso siempre hablamos nosotros de que hoy la realidad es que se nos está sometiendo a un experimento a cielo abierto, ¿no? Y lo cierto, vos señalabas, Marta, perdón que me extienda con esto, ¿no? Pero desde mi intervención más desde lo legal, la prohibición del clorpirifos llegó tarde, como llegan tarde todas estas cosas, ¿no? Demostrado neurotóxico, demostrado disruptor endocrino, prohibido ya en Europa, prohibido en Estados Unidos con efectos inmediatos, y acá se lo prohíbe después de mucha vuelta, y se le da 557 días de plazo para seguir usándolo. Se autoriza expresamente, fíjense, nosotros nos quejamos de la moral de doble rasero, por ejemplo, en los países europeos que tienen prohibido el uso de algunos agrotóxicos, pero los producen y los exportan al tercer mundo, como nuestro país. Nos quejamos de eso, pero hacemos lo mismo, porque la resolución que vos mencionabas del SENASA dice que sigue habilitada la importación de los insumos necesarios para la fabricación del clorpirifos, de formulados a base de clorpirifos, si es con fines de exportación. Entonces, si una empresa argentina quiere producir clorpirifos, no para usar en Argentina, pero para venderle, no sé, a Paraguay, por decir un ejemplo, lo puede hacer perfectamente conforme a esa resolución, ¿no? Y esto ha pasado siempre. Ahora ha bajado el plazo, 557 días, pero cuando fue lo del endosulfán, que es el insecticida que fue prohibido en el año 2011, tuvimos que esperar que muriera Nicolás Arévalo, que muriera José Rivero, que murieran un montón de niños intoxicados, y aún cuando todo eso sucedió, a pesar de que ese endosulfán estaba prohibido en Alemania, y lo producía Bayer en Alemania, pero lo exportaba a la Argentina, entre otros países, le dimos 2 años de gracia a los productores para seguir utilizándolo. Y encima, como eso está, digamos, acompañado de una falta de control por parte del SENASA como órgano de regulación del uso de los agrotóxicos, se sigue usando. Y en las muestras de fruta, verduras, sigue apareciendo el endosulfán, que no debiera estar, ¿no? Y se siguen encontrando en distintos lugares. Con lo cual hay un serio déficit en el control por parte del Estado, no solo en el registro de la autorización, sino en la fiscalización efectiva. Porque vos mencionabas el caso de Naturaleza de Derecho, que ni más ni menos accedió por vía de información pública a los informes elaborados por el propio SENASA, que dan cuenta de grandes residuos de agrotóxicos en los alimentos de consumo básico, ¿no? Y estos son informes del propio SENASA. Ahora, ¿qué medidas efectivas se toman a partir de eso para que no sigan llegando esos residuos agrotóxicos? Poco y nada. Así que eso nomás. Bien, algunas preguntas más de general, ¿no? En cuanto a preguntan cómo poder consumir las frutas y verduras fumigadas con agrotóxicos. Plantean como que se puede sacar la cáscara, se puede lavar con bicarbonato, el vinagre sirve, se pueden comer las pulpas, como una pregunta así más general, como desde la ciudadanía, ¿qué intervención se puede realizar? Sí, en realidad la fruta lo que se aconseja es lavarlas bien y pelarlas para disminuir la cantidad que pueda quedar. No es 100% efectiva porque está en la fruta, concentrado, ¿no es cierto? Pero el lavado y pelar la fruta es más aconsejable para disminuir la cantidad, digamos, a la que uno se puede exponer. El vinagre sirve más para el tema de bacterias, por ejemplo, para las ensaladas, por el tema del cólera y ese tipo de enfermedades. Se puede utilizar el vinagre que ayuda digamos, como un antiséptico actuaría el ácido, pero para disminuir la cantidad de plaguicida, no. Ok. Después, una pregunta relacionada con esto es, ¿qué laboratorios
Perdón, se Clarita, puede... perdón. Sí. Perdón que agrego una cosita nomás sobre eso. De modo alguno nosotros podemos transmitir tranquilidad de que con estas prácticas se va a disminuir la carga tóxica, ¿no? Para nada. De No, hecho, no. depende mucho del producto y del mecanismo de acción de cada producto, porque muchos son productos sistémicos. Y eso que significa que la propia planta lo va a absorber desde la raíz. Cuando el mecanismo de acción es así, no hay manera de eliminarlo, ¿sí? Está en la propia estructura genética de ese vegetal. Sí, sí, Así está que, dentro de la planta, ya está en la exacto. planta. Lo que pasa es que, bueno, el lavado y el pelar la fruta también previene de otras enfermedades, o como el uso del vinagre con las verduras, ¿me entendés? Pero no, digamos, no disminuyen demasiado la carga del insecticida, no, estoy de acuerdo contigo, totalmente. Bien. Ya para ir cerrando también la ronda de preguntas, es ¿qué laboratorio se solicita para detectar los agrotóxicos en sangre? Mira, de los que yo les hablé, de los herbicidas, los dosajes se hacen en orina. Paraquat, 2,4-D, glifosato, se pueden dosar en orina fundamentalmente. En sangre no, porque no permanece mucho tiempo en sangre, o sea, se elimina el herbicida en orina. Ahora, para otros insecticidas, como clorados, fosforados, se pueden dosar en sangre, eso sí se pueden. Se hacen en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, en la cátedra de toxicología, no son gratuitos los dosajes, y depende también, o sea, hay que orientar sobre cuál es el producto que quieres determinar, o sea, no puedes pedir dosaje de órganos fosforados en general, sino que tenés que identificar, pues suponete clorpirifos como órganos fosforados. Pedir cuáles. Eso sí se puede dosar en sangre, pero no es demasiado útil el dosaje. Lo que se usa más, por ejemplo, en las intoxicaciones, nos manejamos mucho por la clínica, porque cada uno tiene una clínica, digamos, más específica, y también se piden, por ejemplo, algunas modificaciones que se producen. Por ejemplo, en la intoxicación por órganos fosforados hay una enzima, que es la acetilcolinesterasa, que está muy descendida. Entonces, a veces, para hacer el diagnóstico de una intoxicación por ese tipo de plaguicidas, se pide dosaje de colinesterasa plasmática o eritrocitaria. Y si está muy descendida, hacemos el diagnóstico de intoxicación. Pero no se usa mucho el dosaje en sangre específico, porque es muy complicado, es muy costoso, y no es de rutina, digamos. Bien, yendo como con una pregunta muy similar, consultan qué análisis clínico se debe solicitar, esta quizás es más para Adela, para saber si nuestro sistema endocrino está afectado por disruptores, preguntan. En realidad, lamentablemente, digamos, no es que uno va a empezar a buscarse a ver cómo están todos los sistemas endocrinos del organismo, sino que generalmente es o porque aparece algún síntoma que hace estudiar fundamentalmente ese eje endocrino, como podría ser alguna problemática de tipo digamos, más que tiene que ver con lo gonadal, tanto en el hombre como en la mujer, esterilidad, endometriosis, determinadas patologías que afectan a órganos sexuales, o también otros sistemas como por ejemplo tiroides, pero a veces
pide laboratorio de rutina y uno puede ver que hay alteraciones, pero no podés asegurar que es secundario a un disruptor endocrino. Eso es como si como que se altera a un nivel que vos lo que vas a ver o vas a medir en un análisis clínico es si ese sistema endocrino está alterado o no, pero no vas a poder decir que fue por un disruptor endocrino. Es decir, vos ves lo que no funciona bien. No sé si Bien. respondo la pregunta. También consultan algo que se habló en la presentación, pero el tema de la relación de los trastornos de tiroides y los disruptores hormonales. Si hay alguna Bueno, sustancia que esté relacionada con estos trastornos. de vuelta, creo que los disruptores endocrinos son millones, porque hay un montón de sustancias que trabajan generando ese acople y desacople de lo que corresponde, y también como les había mostrado, en realidad las instancias pueden llegar a cosas tan básicas y tan elementales como puede ser que hayan entrado dentro de la célula, el núcleo, que es el que tiene la forma de regular información y de transcribir información genética, puede ser, digamos, ahí la falla, y de repente es como que, vuelvo a decir, como que cualquier sistema endocrino puede estar alterado, porque todo va, digamos, todos los sistemas endocrinos para el ser humano y para cualquier ser viviente van desde acá, desde el cerebro, hasta el impacto en el órgano que tenga que ir. Entonces todo pasa desde el hipotálamo, la hipófisis, y puede que vaya a la tiroides, puede que vaya al ovario, puede que vaya al testículo, puede que vaya al páncreas, entonces, digo, esos son los sistemas endocrinos. Bien, después una duda que surgió en cuanto al planteo de stevia. Consultan si lo que estabas contando y a lo que te estabas refiriendo era la stevia, la planta, o la stevia, la sustancia sintética, química. Sí, en realidad la stevia son muy pocos los que hoy tienen la planta. Yo me refería a la stevia comercial, digamos, ¿no? Donde supuestamente surgió a partir de un elemento que era natural y fue, digamos, manipulado industrialmente y con un montón de manipulaciones que llega a ser una sustancia que para nada tiene, digamos, las funciones naturales que puede tener una planta. Así que me refería al comercial. Por otro lado, creo que obviamente las plantas, bueno, de vuelta, la planta en sí, milenaria, pero también hay que ver si son fumigadas o no. La mayor parte de la gente lo que consume son los sobrecitos de stevia comerciales, no la planta. Bien, y en relación a esto me gustaría aclarar o que se hable dos grandes cosas, porque plantean el consumir frutas y verduras con agrotóxicos o ultraprocesados. Creo que lo que venimos trabajando a través de la cursada es justamente replantear y criticar el sistema productivo de alimentos en sí. Entonces, la tendencia de consumir alimentos, frutas y verduras que sean de pequeños productores con una agroecología es fundamental. Apuntamos a ese lado, no a una cosa o a la otra. Y en... No, está bien. Perdón. Lo mismo con respecto, digamos, más allá que yo me centré en hablar en los disruptores endocrinos y la obesidad, no significa que eso no tenga que ver con hábitos o con, como hablaba Andrea, en relación a la industria, la fabricación de estas sustancias también que provocan esos cambios en el hábito, en el consumo. Por eso digo, no son como cosas aisladas, se van concatenando las distintas cosas que pueden alterar a los sistemas y generar la enfermedad.
Perdón, y agrego una cosita clara. No significa que los ultraprocesados no tengan residuos agrotóxicos, todo lo contrario. De hecho, la materia prima de base es un cereal o una oleaginosa que pueden o no ser transgénicos, pero para los cuales se utiliza en la producción sistemáticamente agrotóxicos, con lo cual esos residuos agrotóxicos están ahí. Y si bien es cierto que no hay muchos estudios en Argentina de residuos de agrotóxicos en los ultraprocesados, acaba de publicarse uno en Brasil, muy interesante, que revela niveles alarmantes de agrotóxicos en distintos productos ultraprocesados, muchos de los cuales se producen en Argentina y se exportan a Brasil. Y por supuesto que también se comercializan acá en Argentina. Sí, y aparte es como romper con esta idea de que pareciera ser como que la exposición estuviera, como que no fuera un problema para quienes vivimos en las ciudades, o como si solamente por ahí frutas y verduras tuviesen esos residuos, y no, como decía Marcos, que están distribuidos ampliamente en la gran variedad de productos envasados que se comercializan y que adquirimos o que se pueden adquirir. Estos procesados y ultraprocesados también lo tienen, no es una cosa o la otra como cosas antagónicas, sino que también necesitamos problematizar eso. Por favor, quería hacer una reflexión. Hay una serie de estudios que están señalando el aumento de la feminización en especies animales precisamente por el tema de los agrotóxicos. Así que eso se puede proyectar perfectamente, teniendo en cuenta algo que ustedes señalaron, el papel importante que juega la tiroides como rector de todo digamos, de todo el sistema endocrino, en cuenta y consideración. Yo lo que se me ocurre pensar es que con los valiosos datos que han dado las colegas, más el pronunciamiento de la Sociedad de Pediatría, más la de toxicología, donde también está Marta, ¿por qué no elevamos una nota con todos estos antecedentes a la Cámara de Diputados para ver si se puede tratar, si se puede incluir o elaborar algún proyecto en este sentido? Claro. Sí. Y de hecho, hay países como Uruguay y Brasil que tienen en los alimentos envasados la declaración obligatoria de los transgénicos, digo, de que contiene organismos genéticamente modificados. Sí, eso sí, pero yo no creo empezar por el lado de los transgénicos, porque en eso hemos rebotado muchas veces. Yo creo empezar con todos los argumentos que hoy se dieron y que avalan por primera vez, se ha pronunciado la Sociedad de Pediatría. Yo creo que a partir de la Sociedad de Pediatría o en alianza con la Sociedad de Pediatría tendríamos que ver y hacer llegar a la Cámara de Diputados esta preocupación. Me parece, sí, ¿no? Lo voy a proponer en el Comité de Salud. A la Alianza Estratégica. Si sumamos las cátedras, la Sociedad de Pediatría, la Sociedad de Toxicología y qué sé yo, podemos a lo mejor elaborar un buen informe para que lo tomen en cuenta. Sobre todo que pesa muchísimo la Sociedad de Pediatría. Sí, se puede preparar. Lo vamos a proponer. Bueno, magnífico. Sí, y el tema de la modificación de estos proyectos de ley para tomar una ley integral con respecto a transgénesis y aplicación de agrotóxicos sobre esos cultivos, eso tendría que también ser un objetivo de la sociedad civil. De derecho, que son los informes del SENASA, se puede ilustrar con eso, que son Hay ilustraciones para ilustrar. De derecho. No, yo quería hacer solo una pequeñita aclaración con respecto a la stevia, porque yo estuve trabajando en un proyectito, estuve trabajando para la industria, en ese momento era Merisant, una subsidiaria de Monsanto, sorry.
En ese momento era una investigación sobre las propiedades sensoriales de la stevia, porque se proponía como un producto natural para reemplazar el NutraSweet, que era el aspartamo, por todos los problemas neurológicos que se estaban descubriendo con respecto a su utilización. Y en ese momento la misma empresa me lo dijo, que la planta de la stevia estaba siendo modificada genéticamente, porque la stevia tiene dos componentes, los esteviósidos y los rubiósidos, que son dos compuestos que dan dulzor, pero con distintas propiedades sensoriales. El esteviósido tira más a un aftertaste, a un residuo de sabor que es más tirando al amargo, y el rubiósido tiene un perfil más cercano a la sacarosa. Entonces ellos lo que hacían era modificar la stevia, le hacen perder todas las propiedades medicinales, porque justamente las sustancias amargas son en general las que dan esas propiedades medicinales, y aumentan el perfil que a ellos les interesa para después hacer durante toda una serie de procesos químicos para obtener un polvo que es un hidrato, que básicamente lo que hace es tener el compuesto que a ellos les interesa en una composición pura y que se disuelve fácilmente en agua. Qué bueno, digamos, está buenísimo porque contás el detalle, pero la industria esto lo vendió como stevia es natural, porque resuena a la planta, por eso está bueno también la pregunta del participante o la participante que quería, digamos, como aclarar este tema, porque se sigue llamando como la planta, pero no es la planta. No el nombre de la planta y no es la planta. Y incluso sería muy bueno saber cuál es el origen de la planta que uno está cultivando en la actualidad, porque es lo que yo un poco estoy diciendo ahora. Yo quiero cultivar una stevia que sea la original de Paraguay, que realmente tiene las propiedades que me interesa, o sea, que debería interesarnos rescatar de esa planta y utilizarla como planta. Claro, no puede tener los mismos usos que la stevia, porque una de las ventajas que la stevia tiene con respecto al aspartamo es que el aspartamo a 40 grados pierde el dulzor. O sea, uno no puede hornear productos que tengan aspartamo, ¿no? No puede hacer tortas. Con la stevia sí podría, ¿sí? Como con muchos otros edulcorantes. Entonces, bueno, nada, una curiosidad. Interrogantes. ¿Qué? Yo creo haber leído en algún lado sobre el tema de la stevia, que como ya lo compró la patente Coca-Cola o algo por el estilo, ya la había desnaturalizado. Así que por eso digo. Así que coincide con lo que está diciendo Mario. Sí, esto que yo les cuento tiene 11 o 12 años de data. Esto hace 11 años o 12 que ya está proyectado y haciéndose. Por eso digo, hay que ir por cosas más profundas. Por eso a mí me parece muy útil accionar en ese sentido, con alianzas estratégicas, porque lo de la Sociedad de Pediatría es lo de los últimos meses, y eso tiene mucho peso, y sobre todo tiene mucho peso en la Cámara de Diputados, en las legislativas en general, diputados, senadores, ¿no? Yo puedo hacerlo llegar, pero tendríamos que hacer una síntesis en ese lado. Yo empiezo a hablar con algunos diputados amigos a preguntar. Bueno, Miriam, Marco, todas estas cosas que tenemos, juntar todo el material. Y sobre todo lo de naturaleza de derecho que está ilustrado. Y eso en una carpeta ayuda muchísimo a visualizar, porque son los informes del SENASA. Ahí los que están escuchando la charla apoyan tu propuesta, Miriam. Dice que siempre pensando en cómo avanzar e intervenir. Así que apoyo de los estudiantes hay. Bueno, creo que
con este intercambio tan interesante de la clase. Claro, seguimos con la reunión nuestra, Clarita. Bien, entonces doy un cierre ahora para contarles a todos, a todas y a todes, que quedan solo 2 clases, la del martes que viene, que seguimos con el eje de salud y ambiente, y después tenemos la clase de cierre, que va a ser abierta, que ahí también va a estar hablando Miriam, así que invitarlos a que se pongan al día con los videos, con las actividades, que nos hagan llegar si tienen alguna duda, y cuando finalicen todas las clases, es decir, después del 14 de septiembre, se va a emitir y se va a entregar los certificados de la cursada. Así que, bueno, agradecerles una vez más por estar este martes